página de Estrés, Ansiedad y Depresión. Yo soy la psicóloga Betsabe y vamos a estar hablando acerca del tema de las emociones, de aprender a identificarlas y de nombrarlas y de la importancia de no hacerlas a un ladito. Espero que se queden y si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios de aquí abajito del video. Así que quédense y comenzamos. La verdad me interesó mucho que este tema fuera uno de los primeros que yo abarcara en el tema de subirlos a nuestro canal de YouTube, porque es algo que encuentro en consulta casi siempre. Las personas solemos tener dificultades para nombrar sentimientos como la tristeza, como el enojo, la frustración, la culpa, pero no tenemos el mismo problema cuando se trata de la felicidad. Y claro es porque la sociedad acepta mucho más a las personas cuando estamos felices que cuando estamos tristes. No, o sea, se ha visto como muchas veces estos memes en los que llegan a una persona y te dice, ay, estoy triste, y la respuesta es como, ay, no estés triste, no, es porque no tenemos la capacidad para reconocer cuando una persona necesita ayuda y necesita que nosotros brindemos esa escucha. No vamos a hablar en general de que todas las personas presentamos este problema, pero sí podemos identificar que es difícil saber cómo acercarse a una persona cuando está triste, cuando está molesta, cuando está frustrada, ¿no? Y parte de esa dificultad que tenemos es que solemos evitar acercarnos a personas cuando están así y preferimos mejor darles su espacio o simplemente ignorar que eso está sucediendo hasta que la persona se acerca y decide contárnoslo, y a veces solemos prestar atención y otras veces es como mejor yo no me meto y tú decides lo que haces. En algunos de los mensajes que suelen llegarnos mucho a la página es preguntarnos acerca de cómo acercarse a una persona que tiene depresión o cómo ayudar a alguien que tiene ansiedad. Bueno, uno de los primeros tips que yo daría para acercarse a alguien, primeramente es decir o preguntarle cómo se siente. Sabemos que una persona con depresión nos va a decir que se siente triste, desmotivada, decaída, y que seguramente vamos a decir, bueno, sí lo noto, pero el empezar a nombrar las emociones puede ayudar a que la persona reconozca qué es lo que está sintiendo. No es lo mismo cuando yo en mi mente digo, ay, me siento mala, cuando una persona llega y me lo pregunta y yo lo nombro. Y les doy el ejemplo de muchas personas que en terapia llegan y me dicen, oye, ¿sabe? Pues es que yo me siento mal, yo toda la semana estuve decaída, yo toda la semana sentí que no podía. Y durante la sesión, cuando comienzan a nombrar qué fue lo que sucedió, cuando comienzan a darse esta oportunidad incluso, ¿no? De que sea un espacio seguro para expresar sus emociones, es que notan cambios. Al final de la sesión muchas veces me dicen, ¿sabes qué? O sea, yo lo que más me ayudó este día, porque siempre les hago al final esta pregunta de ¿con qué te vas, no? Y su respuesta mayormente es, me voy con la sensación de haber podido expresar todo esto que yo traía, que no había podido decirle a nadie más. Les cuento el caso de un ejemplo de una paciente que recientemente me dijo, ¿sabes qué? Es que eres la única persona con la que he podido expresar cómo me siento. Eres la única persona a la que le he contado este problema y es la única persona con la que he podido llorar en los últimos años. O sea, estamos hablando de la incapacidad que llegamos a presentar de poder expresar esto con otras personas. Muchas veces guiados por este mecanismo de defensa de no, es que me voy a ver vulnerable, es que las personas van a decir que estoy triste, si todo el tiempo estoy feliz, que no van a saber cómo acercarse, o que incluso me da miedo sentir rechazo. Y ese mecanismo es el que nos detiene de poder expresarnos, de poder decir que algo está sucediendo con nosotros. Y es bueno acudir a terapia, claro que sí, pero también es importante encontrar redes de apoyo en las cuales poder tener esta libertad de decir cómo nos sentimos, porque no solo en terapia podemos hacerlo, sino también con personas que estén a nuestro alrededor. Y yo a veces hablo como de reconocer estos espacios que son seguros para nosotros, en los que tengamos esta libertad de decir, ¿no?, cómo nos sentimos. Y bueno, retomando pues el tema principal de este video, que es el aprender a expresar nuestras emociones, primero sería el reconocer un espacio seguro. O sea, donde yo me siento en confianza de decir
esto que me está sucediendo, porque sé que la respuesta que voy a obtener me va a gustar, me va a ayudar o me va a aportar algo. El segundo tip que yo daría es encontrar personas que estén cerca y que sé que van a prestar atención a lo que yo estoy diciendo. Es decir, si yo llego con el taxista, ¿no? Y le digo, es que estoy triste. Y, bueno, podemos reconocer que ese lugar, o sea, es una persona que va a ser momentánea. Sí le puedo decir cómo me siento, pero no va a estar presente en mi día a día, ¿no? No es una persona segura porque seguramente termina el viaje, se va y ya, hasta ahí llegó, ¿no? Pero cuando aprendemos a reconocer con qué personas estamos bien, con cuáles nos podemos expresar y con las cuales sepamos que va a haber un acompañamiento, no solo de un momento, sino de unas semanas o del tiempo que me lleve a mí superar esta situación, es que voy a poder comenzar a expresarlo, ¿no? Otro de los tips que yo daría para aprender a expresar emociones, uno es que conmigo mismo, a veces les digo, en una hojita anoten como, a ver, ¿qué me sucedió el día de hoy, no? Por ejemplo, les voy a poner un caso de que el día de hoy salí tarde de mi trabajo, ¿no? Salí tarde media hora, pero yo tenía que llegar a hacer de comer y cuando llegué mis hijos estaban molestos porque no había hecho de comer, ¿no? Entonces a mí sola la idea de llegar a casa y de saber que no estaba la comida me produce enojo. Y cuando yo llego a casa, yo ya estoy molesta. Molesta porque salí de trabajar tarde, molesta porque sé que cuando llegue van a estar mis hijos enojados de que no he hecho de comer y molesta porque todavía tengo que llegar a preparar de comer. No, son tres cosas. Entonces llego y ya soy yo un mar de enojo y de frustración. Y a veces no sabemos y llegan conmigo, es como dicen, ¿por qué me enojé? ¿No? Y es como de, a ver, aprende como a notar, ¿no? Estas cosas, a ver, ¿qué suscitó que yo tuviera esta emoción, no? Bueno, entonces que salí tarde del trabajo, que yo ya sabía que mis hijos iban a estar molestos y que todavía tenía que llegar a cocinar. Entonces todo esto hizo que yo me sintiera mal y que yo llegara ya molesta a casa. Cuando empezamos a escribir y a reconocer por qué estamos molestas o por qué presentamos una emoción, porque no solo es el enojo, podemos en automático después hacerlo, ¿no? Ya no necesitamos escribirlo, ya no necesitamos anotar nada, simplemente es el reconocer, bueno, yo ya he notado que cuando escribía, a mí lo que más me molestaba era tan, ¿no? Entonces ya no necesito escribirlo, yo puedo hacerlo solita. Por eso para mí una de estas recomendaciones es aprender a escribir cuando yo me siento mal, y a lo mejor no puede ser en el momento porque tenemos otras cosas que hacer, pero en la noche podríamos darnos este espacio de decir, a ver, hoy cómo me sentí, ¿no? ¿En qué momento presenté que estaba feliz? ¿En qué momento me sentí triste? ¿En qué momento me sentí enojado, enojada? Y bueno, con estas emociones que quiero aprender a manejar, entonces vamos a ver por qué suscitó que yo me enojara y yo también qué respuesta di a esa emoción, que eso es bien importante, ¿no? Porque a veces como de, pues me molesté pero me lo guardé. Otras veces me molesté y me peleé con la primera persona que pasó aquí a mi lado. O me enojé y rompí algo, ¿no? O sea, reconocer qué hicimos con esa emoción. Y posterior a eso decir, bueno, pero a mí cómo me hubiera gustado reaccionar. Este es uno de los tips que yo les doy para aprender a reconocer nuestras emociones y para expresarlas. Entonces, en un resumen, daría que aprendamos a escribir nuestras emociones, a pensar en qué respuesta dimos a estas y en la forma de expresar encontrar espacios y personas seguras con las cuales podamos comunicarnos. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado la información y si fue así, suscríbanse y denle manita arriba y compartan. En los próximos videos vamos a seguir hablando acerca de temas de psicología, sobre todo relacionados a estrés, ansiedad y depresión. Si tienen algún tema del cual les gustaría escuchar, les agradeceríamos mucho que nos lo pusieran en los comentarios. No solo yo voy a estar haciendo videos, sino que voy a tener más compañeras psicólogas hablando de estos temas. Muchas gracias y hasta pronto.